pidió Roberto que hablara de la reelección en América Latina en general, que no me refiriera concretamente al caso panameño. Ustedes conocen mucho mejor que yo, así que por supuesto que voy a hablar de formas muy generales. Como es obvio, nosotros necesitamos, como especie, necesitamos líderes, necesitamos una cierta jefatura. Entre los primates, y nuestra especie pertenece a esa familia, pues era necesario que se impusiera siempre el mono alfa. El mono alfa, que era más agresivo, que era más grande, que rugía más, que era capaz de hacer más daño, y se imponía. Y se imponía, además a veces tenía una pelambre blanca. Se supone que el peso de las canas, Roberto, todavía tú estás envidia, el peso de las canas significa autoridad, y teóricamente algunos antropólogos suponen que tiene algo que ver con esa vieja percepción de cuando andábamos correteando en los bosques. Ahora, la jerarquía mediante la intimidación tenía dos variantes. Una era la del combate a muerte. El mono alfa, con una gran ferocidad, destruía a su contrincante, lo mataba o si no lo hería severamente. Y otra, de donde se supone que vienen algunas de nuestras posturas políticas, era la batalla ritual. Es decir, en lugar de enfrentarse a dentelladas, estos primates se enfrentaban con gestos. Y esos gestos, en donde había uno que era o quizás más práctico que el otro, admitía el liderazgo del que era más grande sin necesidad de que le arrancara la cabeza. Y entonces pues había toda una gesticulación de vasallaje. Incluía la sonrisa. La risa es una manera de no mostrar los colmillos, sino la risa. Enseñar las palmas de las manos, bajar la cabeza, no mirar directamente. Todas estas cosas que todavía existen y subsisten en nuestro comportamiento forman parte de ese viejo arsenal de medidas que tenían que ver con los enfrentamientos rituales. Se peleaba y el liderazgo se establecía por tres elementos: el territorio, la comida y el sexo. El orden, probablemente el primero de todos era la comida, el segundo el territorio y el tercero el sexo. ¿Por qué algunas criaturas tienen la necesidad? No, es peor, oso más todavía. Esa cosa de la primavera que ocurre, que todo lo bueno ocurre en primavera, entre las cosas que ocurre es el asma alérgica como consecuencia del polen. En fin, toda esa manera de relacionarnos empezó a cambiar, y cambió de una manera muy drástica con el surgimiento de la más extraordinaria de las revoluciones, que fue la aparición de la agricultura. A partir de la aparición de la agricultura, del asentamiento de los seres humanos, a partir de ahí se construyó todo. Hay algún antropólogo que supone que lo peor que le pudo ocurrir a los seres humanos fue el desarrollo de la agricultura, porque a partir de ahí efectivamente vino su grandeza, pero vino su posible destrucción a largo plazo. Se llama Jared Diamond. Si no lo han leído, vale la pena leer, porque pone a pensar.
A partir del establecimiento de estas sociedades, aparecieron los reyesuelos y unas castas dominantes de sacerdotes, de soldados, con los cuales se pactaba de alguna manera el ejercicio de la autoridad, y ya no hacía falta ser ni el mayor, ni el más agresivo, ni el más fuerte. Sencillamente, lo que bastaba era tener el control de las instituciones, tener el control de los soldados, tener el control de los curas, o de los curacas, o en fin, de los religiosos, y repartirse con ellos los beneficios de la sociedad, los beneficios económicos de la sociedad. Hay un extraordinario economista, Premio Nobel de Economía, Douglas North, que está escribiendo, no sé si lo termine porque es muy mayor, una historia desde sus inicios, que esas cosas son desde el principio mismo del surgimiento de las sociedades, del fenómeno del poder y de cómo el poder está relacionado y cómo cambió en el siglo XVIII a partir de la Revolución Americana, pero hasta ese momento y hasta hoy, y probablemente hoy en este país y en muchos países del mundo, existe todavía lo que se empezó a forjar en aquellos primeros pueblos que tuvieron un reyesuelo y unas primeras castas de gobierno. Y es lo que Douglas North llama las sociedades de acceso limitado. Quiere decir que se enriquecen y se favorecen aquellos que tienen una vinculación directamente con el poder. Lo que empezó a cambiar en el siglo XVIII, con la Revolución Americana, sin que nadie se lo propusiera, porque no está entre los documentos de la Revolución, ni nadie hablaba ni nadie lo pensó que iba a suceder, era que iban a surgir sociedades de acceso abierto, que es la clasificación que hace Douglas North. Y en esas sociedades de acceso abierto, las personas ascendían no por su proximidad al poder, sino por sus méritos personales, y se enriquecían no por sus vínculos con la autoridad, sino por el mercado. Había otra manera de acceder a la riqueza. Poco a poco, lo que empezó a suceder en los Estados Unidos, que se construyó de una manera casi autónoma, una sociedad de acceso abierto, empezó a proliferar y empezó a convertirse en el paradigma de una serie de países que eran, como todas en el mundo, sociedades de acceso limitado. La corona y el mundo monárquico y el mundo de los cortesanos era, por definición, sociedades de acceso limitado. Pero eso empezó a cambiar y hoy en día, de las 25 naciones más prósperas del mundo, 20 probablemente sean sociedades de acceso abierto. Y se creó en el camino algo que no debemos ver con una reverencia muy especial, que es la democracia. Porque lo importante es el Estado de Derecho. La democracia solo es un método para tomar decisiones colectivas, que puede variar. Durante siglos no incluyó a las mujeres, durante siglos no incluyó a las personas que no sabían leer o escribir, o no solo incluyó a los blancos, de manera que es una cosa muy flexible, pero es un método aritmético para tomar decisiones colectivas. Pero lo más importante no es eso, lo más importante son los derechos que protejan, es decir, la ley que protege nuestros derechos. Porque la mayoría pudiera decidir mañana que las mujeres no estudien, o que las niñas tengan un velo, o que los negros sean esclavizados, y por el hecho de que la mayoría lo decida,
no quiere decir que eso es legítimo. Lo legítimo es la protección de esos derechos individuales, fundamentales, que nos sirven. En el debate, el surgimiento de ese nuevo estado de cosas, cuando se sustituyó las viejas monarquías a partir del siglo XVIII, cuando se hizo las revoluciones en América, fue quién mandaba y cómo se mandaba y por cuánto tiempo se mandaba. Yo quiero hacer algunas previas observaciones. Para que la sociedad funcione razonablemente, el peso de la sociedad tiene que estar en las instituciones y no en las personas. Pobre de la sociedad que necesita caudillos. Pobre de la sociedad que no descansa sobre el funcionamiento de las instituciones. Por otra parte, recordemos que se gobierna siempre a media res. Es decir, los políticos tienen la fantasía de que con ellos se inaugura una época, de que se inaugura una manera especial de hacer las cosas, de que ellos establecen, de que hay un punto de inflexión en la historia a partir de la llegada de ellos. Bueno, eso forma parte de la naturaleza del líder. El líder tiene esa cosa entre mesiánica y narcisista que es necesaria. De lo contrario, difícilmente pudieran afrontar sus responsabilidades. Pero la verdad es que en un país que funciona, uno siempre gobierna a media res, es decir, uno recibe una obra de gobierno y uno entrega una obra de gobierno. Y no hay mayor fantasía que suponer que uno va a culminar una tarea. Uno va a dejar las cosas en un punto y otro la va a seguir, porque lo importante no es el plan de gobierno del político, sino el plan de gobierno del país. Lo importante es pensar a largo plazo, no pensar en 4 años, no pensar en 5 años. Hay una frase española que me imagino que también es panameña y es de toda América Latina, y es que el cementerio está lleno de personas imprescindibles. No hay nadie imprescindible. Desde que se murió Goethe o Beethoven, por supuesto, que da exactamente igual y no tiene ningún sentido tratar de prolongar la autoridad de nadie suponiéndole una excepcionalidad que realmente no tiene. Bueno, se dividió la manera de gobernar entre el sistema parlamentario, que tiene sus características, y el sistema presidencialista. Yo me voy a referir al sistema presidencialista, no me voy a referir al sistema parlamentario. El sistema parlamentario se gobierna mientras se tiene la mayoría del Parlamento. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, encajan mejor las crisis, porque se eliges a un primer presidente de gobierno por 4 años y a los 2 años se produce una crisis y esa crisis puede llegar al Parlamento y lo pueden sustituir y encaja. Es mejor el sistema parlamentario que el sistema presidencialista para los momentos de crisis, eso sin duda. Luego, hay una renovación permanente porque los parlamentos cambian y una persona Felipe González estuvo 14 años, pero fue un buen gobernante, pero cada vez fue menos bueno como gobernante. Y finalmente, pues perdió el poder. Hay por supuesto, lo que ocurre en los sistemas parlamentarios no es lo mismo que lo que sucede en los sistemas presidencialistas. Muchas veces quienes pretenden defender la reelección acuden al ejemplo del parlamentarismo. Dicen, bueno, pero si se puede gobernar en Europa durante
si Adenauer estuvo tantos años en el poder, o el propio Felipe González, que estuvo 14 años, el hombre que más tiempo ha gobernado en la democracia española, ¿por qué yo no voy a estar? Porque son cosas distintas y son sistemas distintos, y probablemente porque el parlamentarismo en el mundo nuestro sería aún más difícil, porque con perdón de Ana Matilde, que va a ser diputada y que va a hacer un gran papel en el Parlamento, los parlamentos en América Latina tienen aún mayor nivel de descrédito que la presidencia. Por lo tanto, confiarle la autoridad a los parlamentos es complicado. Yo recordaba una anécdota comiendo con unos diputados guatemaltecos hace ya unos cuantos años y unos eurodiputados, muy serios los eurodiputados, y con una gran desfachatez el diputado guatemalteco contó cómo les pagaban por las leyes que aprobaban. Le mandaban unas cajitas de madera con dólares. Y entonces la mujer de este señor, de este diputado guatemalteco, estaba sentada con nosotros y de pronto ella intervino y yo pensé que iba a increparlo. Dijo, esa ley valía mucho más de lo que tú cobraste por ella. O sea, que ella... El eurodiputado me miraba con unos ojos así, después me dijo, ¿con quiénes me has puesto? Y digo, bueno, esto es América Latina, esto es así, desgraciadamente yo no inventé esto. Una de las hipótesis es que la reelección, vamos a hablar primero de los argumentos a favor de la reelección. El primero es el de la experiencia. El hombre que tiene experiencia, ¿por qué privarnos del hombre que tiene experiencia? Bueno, podemos privarnos del hombre que tiene experiencia porque los psicólogos saben que existe una cosa que es el Einstein-Luck effect o efecto, que es uno de los experimentos más demostrados en psicología, es que el cerebro tiende a repetir las acciones, aún las malas, porque es un sistema de aprendizaje. Y no es verdad que nosotros, es una cosa muy triste, pero no es verdad que aprendemos de nuestros errores. Cometemos los mismos errores. Volvemos a hacer los mismos errores. Volvemos a hacer los mismos errores porque el cerebro está programado para repetir las experiencias. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Se rompe a base de ejercicios. Las personas, por ejemplo, es muy frecuente la gente que dice, esta mujer se casó, este hombre, se casaron con fulano de tal o la señora fulana de tal que tenía tales características y aquello fue un fracaso, pero se volvió a casar con una persona similar. Bueno, se volvió a casar con una persona similar porque cometemos los mismos errores. Es decir, no es verdad. El cuento de la experiencia es relativo. Puede ser que en algunas cosas que nosotros hacemos bien, tendemos también a repetir esa conducta. Pero no hay ninguna garantía de que pasar por un cargo de experiencia significa que tú que aprendiste de tus errores y que vas a hacer las cosas de otra manera. El otro argumento es que es la voluntad de la mayoría. Bueno, la voluntad de la mayoría en un Estado de Derecho, uno sencillamente puede acordar constitucionalmente, de la misma manera que acordamos que no votan los menores de 18 años o que votan los mayores de 21 o que, en fin, o que los presos votan o no votan o los soldados votan o no votan, podemos acordar perfectamente que no es posible la reelección porque no es conveniente la reelección. Después les voy a dar 7 razones por las cuales yo creo que no es conveniente. Pero ahora estoy diciendo las cosas que dicen quienes las defienden. El otro elemento es ¿por qué no permitir la reelección y junto a ella la posibilidad de revocar el mandato de la persona?
Bueno, porque eso genera unas fricciones sociales que es preferible que la persona termine su mandato, salvo que cometa un delito. Si comete un delito ya es otra cosa, pero si no comete un delito, si gobierna malo, bueno, pues para eso es la democracia, para mejorar la calidad de los procesos políticos. Yo les voy a dar los 7 elementos por los cuales yo creo que la reelección es un error. El primero de ellos es que la reelección obstruye el reemplazo generacional y la competencia entre líderes y, por supuesto, la circulación de las élites. La sociedad necesita que los jóvenes participen y esta es una sociedad de participación y de competencia, donde existen caudillos que se anquilosan en el ejercicio del poder. Eso no ocurre. Y no ocurre porque obstruyen ese proceso y lo que generan es una gran frustración en muchísima gente. En segundo lugar, refuerza el caudillismo frente a las instituciones. Lo más importante son las instituciones. Comentaba con el periodista de la prensa, a que ninguno de ustedes sabe quién es el presidente de Suiza. Pero no se avergüencen porque nadie lo sabe. Yo si no recurro a Google tampoco me entero quién es el presidente de Suiza. Y a pesar de eso es un liberal que debería conocerlo, pero no lo conozco. Y no lo conozco porque Suiza es importante, porque sus instituciones son importantes. Porque todos están subordinados al imperio de la ley, todos están colocados bajo el peso de las instituciones y lo importante es el funcionamiento de las instituciones. En Estados Unidos también es bastante así. Yo recuerdo cuando aquellas elecciones tan reñidas entre Bush y Al Gore, parecía que el país se acababa porque se estaban contando los votos uno a uno y el estado de la Florida decidía. Y finalmente decidió el estado de la Florida por 650 votos, pero se supo después, porque fue la Corte Suprema la que decidió las elecciones. Pero lo interesante fue cómo en el momento en el que la Corte Suprema dijo se acabó la elección, ahí mismo se paralizó todo debate y todo el mundo acató inmediatamente lo que decía la Corte Suprema, porque el peso institucional era muchísimo más importante. Empezando por el propio Al Gore, que sencillamente acató lo que decía la Corte Suprema. De manera que hay que evitar el surgimiento de caudillos, y el caudillo es la consecuencia, entre otras cosas, de la reelección. Tercero, cuando se prolonga el mandato, el caudillo se va rodeando de cortesanos que lo halagan y confunden en busca de privilegios. Siempre es igual. En torno a ese poder prolongado, se construye una corte que se beneficia y el sistema se desplaza precisamente hacia aquello que definí hace un rato como una sociedad de acceso limitado. ¿Limitado a quién? Limitado a los cortesanos, a los bufones de la corte, que son los que se benefician de esto. Cuarto, fomenta, no quiere decir que no exista en periodos más cortos o en un solo periodo, pero es mucho más grave cuando la reelección lo permite. Fomenta un tipo de nociva relación mercantilista entre el poder económico y el político. Se retroalimentan mutuamente y eso facilita la corrupción. Es decir, en este tipo de gobierno, el poder político recibe recursos para mantenerse y prolongarse del aparato económico del país y al mismo tiempo refuerza ese aparato económico. Es una especie de mecanismo perverso que es corrupto por las dos puntas. Eso de alguna manera se limita cuando no existe la reelección.
Los errores, este sería el quinto, tienden a reiterarse por el conocido Einstein-Effekt. Esto es en alemán. No solemos hacer las cosas porque estén bien o mal, sino porque primero la hicimos de determinada manera y el cerebro es una máquina que aprende y repite los comportamientos. Es muy interesante. Hace 70 años que hicieron por primera vez el experimento y cada vez que lo reiteran, vuelven a confirmarlo. No hacemos las cosas porque estén bien o porque están mal, sino porque las hacemos así. Y es una respuesta que uno suele encontrar en las burocracias. ¿Y por qué se hace esto así? Porque siempre se ha hecho así. Entonces, bueno, pero ¿está bien o está mal? Yo recuerdo que en el ejército siempre decían, hay 3 maneras de hacer las cosas, bien, mal y la del ejército. Y dice, bueno, pues cosa más estúpida esa. Pero es así. El sexto elemento. No hay duda de que los viejos gobiernos se quedan sin ideas, se van fosilizando, se resisten a las reformas y segregan burocracias calcificadas cada vez más incompetentes. Eso lo hemos visto. Si hay un mal gobernante, empieza a dar señales de mal gobierno desde el principio. Pero mientras más tiempo pase en el ejercicio del poder, peores serán sus acciones y más errores cometerá y más daño le hará a la sociedad. Por último, el séptimo, la no reelección refuerza la noción de que lo conveniente es seguir planes de gobierno a largo plazo, pensando en el país y no en periodos cortos. Vuelvo a reiterar lo que decía antes. Se llega al poder a medio camino y se entrega a medio camino porque es un viaje que no debe llegar a ninguna parte. Es una obra continua en la que el presidente es solo un factor transitorio limitado por la ley. Uno se pregunta, y aquí entramos en un terreno mucho más, si no especulativo, de opinión, ¿y cuánto tiempo debe gobernar un mandatario si no hay reelección? Yo no creo en la reelección en ninguna circunstancia. Yo creo que la reelección es mala en todas las variables. Es decir, es mala consecutiva, es mala alterna, es mala indefinida. Creo que siempre hace daño. Es mucho mejor si tuvimos la suerte de tener un gran presidente, despedirlo con honores, ponerle una banda maravillosa y sentarlo en algún lugar a ver pasar la República y a colaborar con sus consejos, pero no a convertirlo en una persona imprescindible. Bueno, ¿y cuánto es entonces el tiempo ideal para gobernar? Yo creo que, y en esto es una opinión, por supuesto, yo creo que lo que hicieron los mexicanos en 1910, Francisco Madero se enfrentó a alguien que se reelegía constantemente. Era Porfirio Díaz, llevaba 35 años en el poder. Que había tenido periodos más o menos buenos y otros periodos malos, pero en general era un gobierno que tenía la corrupción natural de un gobierno de 35 años. Estaba podrido. Y el grito de Madero fue voto o sufragio efectivo y no reelección. Bueno, a Madero le costó la vida y qué sé yo, y finalmente se logró. Yo creo que la fórmula mexicana de los 6 años, y adiós muy buena, señor presidente, es preferible. Y no se dirá, bueno, pero es que el PRI no es ejemplo de nada. El PRI gobernó 71 años y fue un desastre, porque lo que hizo fue transferir del caudillo al partido todos esos vicios que nosotros hemos mencionado. Es muy posible, pero hubiera sido peor, como fue peor Porfirio Díaz, si se gobierna indefinidamente y si hay reelección. Pero esto nos lleva a lo que va a ser, de alguna manera, la parte de la reelección, de la reflexión final.
Los países que se gobiernan bien, los países escandinavos, por ejemplo, son los países que yo creo que son los mejor gobernados del mundo. De acuerdo con todos los índices que se publican, siempre aparecen los índices de corrupción, los índices de apertura económica, siempre aparecen los países escandinavos a la cabeza de todo, hasta en los índices educativos, de cuando se contrasta la educación, los malditos finlandeses están por encima de todo el mundo, saben más que nadie, hacen las cosas mejor que nadie, además cobran menos que nadie, tampoco lo entiendo. Cobran menos un maestro finlandés que un maestro español. Así que uno lo que encuentra es una zona de perplejidades muy grande en ese tema. Pero, ¿por qué en esos países se gobierna mejor? Bueno, y aquí hay una confesión triste. Porque las sociedades en general tienen unos valores y unas creencias que de donde se deducen unos comportamientos que incluye a los políticos, porque la verdad es que los políticos no son peores que los farmacéuticos, que los abogados, que los ingenieros, son exactamente la misma cosa. Tenemos la tendencia a culpabilizar a los políticos y decir, los políticos son... el otro día que se refería a los abogados, pero se podía referir a los políticos también. A los abogados. Tú sabes que los chistes de los abogados son terribles. Pero se refería a los políticos, decía, ¿en qué se diferencian los políticos de las ratas? Decía. Era un cómico americano. Decía, en que primero hay más políticos que ratas. Segundo, y por último, hay cosas que las ratas no están dispuestas a hacer. Es de una crueldad terrible. Pero realmente lo que también se puede aplicar a los abogados, se puede aplicar a cualquiera. Así que ustedes cuando elijan un enemigo cuenten ese cuento de las ratas y metan al enemigo ahí y funciona muy bien. El buen o mal gobierno tiene que ver con la sociedad que genera esos políticos y esos funcionarios. ¿Cómo se puede modificar eso? Que también es muy triste. Pensar que estamos condenados a la mediocridad y a la corrupción. Yo creo que no estamos condenados, porque no hay ninguna cuestión genética. Siempre me gusta poner el ejemplo de Argentina y Uruguay, que la composición étnica es la misma, la historia es la misma. Uruguay es un barrio de Argentina o de la capital, y sin embargo el comportamiento ético de los uruguayos es infinitamente mejor. Lo que quiere decir que por alguna razón en esa sociedad se asentaron unos comportamientos y unos valores distintos a los que se asentaron en Argentina. Y por lo tanto, eso es un mensaje de optimismo. Podemos cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? Cuando era joven pensaba que todo era cuestión de explicar. Yo creo que no basta explicar. Cuando recordé que en Cuba todos estudiábamos un libro, un manual de cívica, que nos explicaba muy bien cómo funcionaba la democracia. Fidel estudió ese manual, cómo funcionaba la democracia y qué teníamos que hacer para ser felices, y después todo el mundo lo ignoraba. Quiere decir que el estudio tiene menos significación que lo que tal vez ocurre en el seno de la familia. El ejemplo familiar es muy importante, ahí se transmiten unos valores que no se pueden transmitir de ninguna otra forma. Y también, y aquí hay un mecanismo, conversaba con la Matilde, hay un mecanismo que a lo mejor vale la pena examinar la posibilidad de revivirlo. Una institución de derecho romana, surgió en el siglo V, si no recuerdo mal lo que leí en su momento, que consiste en el juicio de residencia, que es una gran auditoría abierta a todo funcionario que termina su cargo. Es decir, no se trata de que sea una persona culpable a la que se le acusa, sino que de oficio, cuando la persona terminaba su mandato a los pocos meses, se abría un juicio público
Y entonces llegaban los agraviados, los enemigos, los amigos, y a veces duró en América, duró hasta el establecimiento de las repúblicas, es decir, hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX. Y ese juicio de residencia era una especie de freno. Porque si yo gobernaba, yo sabía que cuando yo terminara de gobernar, de una manera absolutamente inevitable, iba a haber un juicio. Y yo no podía llevar, es decir, iban a comparecer en ese juicio todas aquellas personas a las que yo atropellé, todas aquellas personas a las que le hice trampa, y me podía costar muy caro. En algunos casos, por supuesto, salían encadenados a España, en otros casos fueron hasta ejecutados. Quizás esa es una buena medida, pero no ejecutar a la gente, yo no creo en la pena de muerte, pero sí en el juicio, en algo parecido al juicio de residencia. Es decir, que esa transparencia que es necesaria en la gestión pública, llevarla a un plano en el que tengan responsabilidades penales. Yo voy a terminar con una frase, es una cosa muy latinoamericana, terminar con una frase de Bolívar. La pronunció en el Congreso de Angostura, que fue muy importante en 1819, porque es el Congreso donde se dan la Constitución, porque ya huelen la victoria frente a España y están dispuestos a preparar. Y decía Bolívar, era su recomendación final: nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. No lo olvidemos, porque yo creo que tenía razón. Muchas gracias.